Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Bueno, estamos muy contentos de estar nuevamente predicando la palabra del Señor desde aquí, desde nuestros hogares. Y bueno, hoy estoy nuevamente pues en compañía de mi amada esposa, pues que me va a estar también hoy acompañando en este precioso día, en este estudio que vamos también a tener. Y pues queremos que pues sea de mucha bendición para todos ustedes. Así que pues no olvidarnos también de saludarlos a todos los que están viéndonos a través de este precioso medio de comunicación en cualquier lugar de la tierra. Pues Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos y amigos, a la iglesia pues del Señor, que nos permita el Señor pastorear aquí en Génova. Que Dios les bendiga a cada uno de los hermanos pues que nos están viendo, que nos están sintonizando, aún que nos irán a ver también pues a través de todo este tiempo pues en el cual pues este video podrá estar al alcance de cada uno de ustedes. Así que pues en esta preciosa hora pues queremos pedirles también, verdad, su máxima atención, su disposición también de corazón, de mente, de todo, verdad, para que pues pueda escuchar la palabra que el Señor tiene en esta hora para usted, amigo y hermano que me está viendo. Así que pues nos sentimos muy contentos desde acá, desde Génova, Italia, la parte de Génova Marassi. Estamos pues por la gracia de Dios pastoreando pues, y bueno, en este tiempo de dificultad, pero no podemos decir pues también que es un tiempo difícil, ¿verdad? Porque gracias al Señor pues Dios nos ha ayudado en este tiempo, nos está ayudando y nos seguirá ayudando a cada uno de nosotros. Así que pues donde estén, hermanos y amigos, que la paz del Señor esté con todos ustedes y pues que se escondan en la presencia del Señor, pues donde nosotros encontramos nuestro refugio y fortaleza. Así que pues le damos gracias al Señor por este tiempo pues que nos permite estar con ustedes en vivo desde acá, desde nuestro hogar, con mi bella esposa, con mis dos hijos, y poderles llevar la palabra del Señor. Así que pues a los que están delicados de salud por A o B motivo, pues que Dios les conceda salud, bendición, y en este tiempo pues el Señor haga sentir su misma presencia a cada uno de ustedes. Así que pues en esta preciosa hora hoy hemos querido hablar bajo el tema la perfecta voluntad. Ese es el tema que vamos a hablar hoy. Así que pues a todos los amigos y hermanos pues que dispongan sus corazones, ¿verdad? Y así poder nosotros llevar este poderoso mensaje a cada una de sus vidas, pues después de haberlo sacado, ¿verdad? De la presencia del Señor, de donde sacamos pues la palabra fresca, ese pan fresco, el maná del cielo, pues, y así pues en esta hora poderlo transmitir a ustedes. Así que pues dejo también a mi esposa con palabras de saludo, pues ella también va a estar leyendo el pasaje que hemos escogido para poder iniciar este precioso día en el nombre del Señor. Así que dejo a mi esposa con palabras. Dios les bendiga, hermanos y amigos que en esta hora nos están viendo por estos medios de comunicación. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Estamos muy gozosos de una vez más de estar compartiendo la palabra del Señor, amén, porque sabemos que ese es nuestro único objetivo, amén, amén. Que la palabra del Señor pueda llegar a cada una de sus vidas, a cada uno de sus hogares. Y en esta hora vamos a estar leyendo la palabra del Señor, porque sabemos que hoy el Señor nos va a hablar con un tema muy precioso, nos va a ministrar, amén, porque sabemos que el Señor nos ministra por medio de su palabra, porque la palabra del Señor es viva, eficaz y verdadera. Así que vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia, puede leer también con nosotros, porque es importante que usted también esté viendo lo que vamos a leer, amén. Usted vea si lo que estamos leyendo es verdad, amén, porque en estos tiempos, hermanos, hay muchos pastores falsos también, amén, que quizás predican y no le hablan con la Biblia, pero usted puede ver con su Biblia que lo que vamos a leer, lo que vamos a hablar es conforme la palabra del Señor. Así que si tiene su Biblia, puede buscar en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Amén. Amén. Y la palabra del Señor vamos a estarla leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Amén. Sí.
Pues ahí hemos leído la poderosa palabra del Señor. Ese versículo lo hemos escogido para poder llevar este precioso mensaje que es la perfecta voluntad. Así que pues le damos gracias al Señor por esta preciosa palabra, pues en la cual pues tenemos una gran enseñanza en este precioso libro. Bueno, les quiero dar, antes de empezar, una pequeña introducción, podemos decir, a esto, ¿verdad? Esto sucedió aproximadamente, esta historia bíblica, aproximadamente entre el 970 y el 1020, por ahí, antes de Cristo. Sucedió esto allá en el pueblo de Israel. Bueno, esto habla pues de una familia, como hemos leído, una familia que vivía en Belén. Ok, Belén, su nombre quiere decir la casa del pan, ¿no? Entonces ellos vivían ahí en ese lugar bendecidos y pues algo sucedió. Ahí fue donde ocurre este acontecimiento que la palabra del Señor pues lo ha escrito, el Espíritu Santo lo ha escrito para que nosotros pues podamos sacarle un provecho, podamos entender qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros y qué es lo que el Señor quiere que aprendamos aún de todos estos errores aún que cometieron ellos, y pues que nosotros no los volvamos a cometer, para que pues no podamos nosotros llegar a ciertas situaciones, ¿verdad?, donde el Señor no quiere que lleguemos. Así que pues por eso es que tenemos este precioso estudio hoy, que es como tema la perfecta voluntad. Así que es muy lindo, ¿verdad? Un tema muy precioso. Es importante, como decías tú, ¿no?, que el Señor aún nos ha dejado esta palabra, amén, como ejemplo, para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometieron ellos, que ya vamos a estar viendo más adelante cuáles fueron los errores que ellos cometieron en no vivir en la perfecta voluntad, amén. Porque amén. También podemos ver que ellos no hicieron la perfecta voluntad, sino que quizás actuó la voluntad humana. ¿Y qué es la voluntad? O sea, la propia voluntad del hombre, amén, porque hay la perfecta voluntad y la propia voluntad de uno, del hombre, ¿no? Así. ¿Y qué es la voluntad humana, sí, del hombre? Bueno, esa palabra voluntad, ¿ok?, que muchas veces se la nombra, se la usa en nuestro lenguaje, ¿verdad? Decimos, yo voy a hacer mi voluntad, ¿ok? Mire, yo pude ver en un diccionario que dice que la voluntad humana es la potencia del alma que mueve a hacer o no hacer una cosa, ¿ok? Entonces eso es la voluntad, es una potencia del alma, o sea, es algo fuerte, ¿ok? Por eso es que muchas... deseo que tiene uno adentro. Sí, es algo que uno tiene dentro y es algo que es fuerte, porque habla de una potencia del alma, no habla de algo suave, ¿verdad? Es algo que está dentro, que me lleva a mí a tomar decisiones, y entonces pues de ahí es donde actúan las decisiones que uno toma. O sea, voy a hacer mi voluntad, voy a tomar una decisión, estoy haciendo mi voluntad, estoy actuando conforme a mi voluntad. Entonces una potencia del alma que mueve al hombre a hacer o no hacer una cosa. Eso es la voluntad. Entonces vemos, ¿verdad?, que es algo fuerte. Por eso es que llevarlo, ¿verdad?, esa voluntad del hombre, que llevarlo a la perfecta voluntad, pues se requiere un trabajo que uno pues doblegue todo. Negarse a unos propios deseos. Así es. O sea, tiene que negarse el hombre, ¿verdad? Y dejar que mi voluntad sea sometida a la voluntad de Dios. Entonces ahí vamos a entrar a lo que es la perfecta voluntad, ¿ok? Conociendo primero la fuerza que tiene la voluntad. Por eso que hay mucha gente que es vencida por la voluntad, ¿ok? Hay mucha gente que toma decisiones, y a veces se toman decisiones de enojado, a veces se toman decisiones con la cabeza caliente, como decimos nosotros, ¿verdad? Y entonces actúa esa potencia del alma, y entonces lleva al hombre a tomar decisiones que muchas veces son decisiones que son con cosas irreparables, ¿no? Con pérdidas irreparables, ¿ok? Esa es la voluntad, digamos, del hombre. Así es. ¿Y la perfecta voluntad? ¿Cómo sería la perfecta voluntad? Claro, la perfecta voluntad, mire, lo he visto también, ¿verdad? He sacado un significado de la perfecta voluntad, y dice que la perfecta voluntad es, mire lo que dice, denota la acción de escoger voluntariamente para rendirse o inclinarse alegremente a Dios. Mire esta tremenda definición que pude encontrarnos. Dice que denota la acción
de escoger voluntariamente. ¿Ok? Entonces cuando decimos y hablamos de la perfecta voluntad, es que he escogido, he actuado, he escogido voluntariamente y no solamente voluntariamente, sino que alegremente de rendirme a Dios. Entonces eso es la perfecta voluntad que nos habla la palabra del Señor. Okay, el Señor siempre habló de esa voluntad. Jesús mismo habló mucho de esa voluntad. Aún en la oración, ¿verdad? Que Él enseñó en el ejemplo de oración que Él enseñó. Dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Okay, entonces mire, que lo mío se doblegue, aunque habíamos dicho que es una potencia, pero que se doblegue a la perfecta voluntad, que es la voluntad de Dios. Entonces eso se tiene que hacer con gozo, ¿ok? Por eso es que para servir a Dios nosotros tenemos que servirle con gozo. Nadie puede servir a Dios o rendirse a Dios obligado, ¿no? Nadie, porque entonces no actúa la perfecta voluntad. Entonces cuando yo lo hago con gozo, cuando yo lo hago voluntariamente, entonces el Señor dice, ven, yo voy a actuar sobre ti, yo voy a obrar en ti. Entonces ahí vamos a ver la voluntad perfecta de Dios actuando o obrando en una persona. ¿Ok? Amén. Entonces eso es. Vemos la diferencia, ¿no? Una cosa es la voluntad del hombre y otra cosa la perfecta voluntad de Dios, ¿no? Así como es. lo explicabas en este momento. Así es. Entonces lo que ven son dos cosas muy distintas. Y en todas esas cosas lo que vamos a ver es cuando nosotros andamos guiados por nuestra propia voluntad, vamos a cometer errorazos y vamos a cometer horrores también. Entonces cuando dejamos de que la voluntad de Dios esté en nuestra vida, entonces Dios nos va a guardar de cometer esos errores, esos horrores y todas esas cosas que podemos nosotros causar, así es. Quizás aún podemos decir desobediencia, así porque es. en el momento no someternos a la voluntad de Dios y hacer nuestra voluntad es una desobediencia, porque estamos desobedeciendo a Dios. Así es, estamos viviendo nosotros solos como criaturas solas, como un barco sin capitán. Entonces ese barco va sin rumbo, llevado por las olas, por los vientos y las tormentas, ¿verdad? Solo Dios sabe lo que pasa. Entonces eso es lo que pasa cuando, como decías tú, ¿no, mami? Decías que cuando uno comete ese error, incluso es un pecado, porque estoy haciendo yo por mi cuenta propia, que a mí me parece, y no estoy dejando que sea el Creador a gobernar mi vida, porque así fuimos creados para eso. Fuimos creados para ser gobernados, para ser dirigidos por nuestro Creador. Amén. Vemos cuán importante, ¿no?, la palabra del Señor, amén, como habíamos leído, ¿no? Así es. Sobre esta familia, ¿no? ¿Y qué podemos, qué nos puede enseñar este libro, ¿no? Porque sabemos que la Biblia nos enseña tantas cosas, ¿no? Pero ahorita estamos propio enfocados en este libro de Ruth. Sí. ¿Y qué nos enseña este libro precioso? ¿Qué el Señor nos quiere hablar por medio de este libro? Sí, este libro precioso es un libro muy precioso, un libro histórico muy lindo, corto, pero rico de una enseñanza maravillosa. Nos habla, este libro precisamente nos enseña a mantenernos en la perfecta voluntad de Dios, no importando los problemas y dificultades que nos encontremos en la vida. Que nos vamos a encontrar. En esta vida es una vida llena de dificultades. Así es. No podemos pensar que todo es normal, que todo va bien, ¿no? Aún como hijos de Dios hay dificultades. Sí. Pero sabemos que la vida es así. Así es. Es llena de aquellas cosas, de obstáculos. Entonces, este libro nos enseña eso, ¿no? O sea, nos enseña a batallar y a permanecer en la perfecta voluntad, aunque venga lo que venga. Porque mire, lo que habíamos leído, el versículo, dice que fue un problema cuando hubo hambre en la tierra. Fue ahí donde ellos entonces se desubican, ¿no? O sea, no supieron mantenerse en la perfecta voluntad, y entonces cuando no sabemos mantenernos en la perfecta voluntad, entonces se activa nuestra voluntad, y ahí es donde nosotros damos paso y dejamos a Dios a un lado, lo dejamos, quizás no lo dejamos atrás, lo dejamos a un lado, pero ya estamos haciéndolo al Señor a un lado. Como en segundo lugar. Lo dejamos en segundo lugar. Nosotros primero, porque hacemos nuestra voluntad, y al momento de hacer nuestra voluntad y no tomar en cuenta la voluntad de Dios, nosotros estamos poniendo primero que Dios, y a Dios atrás de nosotros. Así es. Y vemos aquí, ¿no?, en este libro, ¿no? O sea, como tú nos estabas diciendo primero, amén, que cómo ellos se pudieron desubicar, ¿no?
Ajá. ellos, o sea, no hablamos solamente de uno, ¿no? Sí, 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 sí. Hablamos de algunas personas, ¿no? O sea, ¿y cuáles son los personajes? O sea, ¿cuántos son? Porque tú nos dices ellos. Sí, sí, o sea, sí. no nos hablas de uno, ¿no? O sea, Sí. la palabra del Señor, ¿no? Ajá. Es interesante, pero esa familia que nos habla este libro está compuesta de 4 miembros. 4 miembros. Todos 4 conocían la palabra, ¿no? Porque ellos nacieron ahí, ¿verdad? Podemos decir en cuna dorada, donde pues ellos constantemente ellos tenían visitaciones de Dios, se veían milagros, porque solo el saber de que ellos vivían en Belén, donde nació Jesús, y ese lugar era de bendición, ¿verdad? Ese lugar, tanto así que su nombre quiere decir casa del pan, o sea, donde había una bendición especial, ¿no? Pero llegó el momento en que estos 4, ¿verdad? 4 miembros de familia se desubican, eran 4 los que conformaban esa familia ya en este libro de Ruth que estamos leyendo, eran 4, mamá, papá y 2 hijos, y pues ahí es donde ocurre, ¿verdad? El problema, pues donde ellos se desubican, ¿ok? O sea, y es posible que se desubiquen todos los miembros de la familia, porque a veces quizás puede ser uno, ¿no? Ajá. Pero no todos le pueden seguir, o sea, es Sí. posible esto. Es tan tremendo, pero ahí, ¿verdad? En esta situación, pues nosotros vemos de que había un problema en ellos allá, ¿verdad? Se ve, ¿verdad? Un problema que surge y es un problema que muchas veces hay en el hombre y es la falta de personalidad. La falta de personalidad es lo que hace que muchas veces se desubica uno y después se desubican todos, ¿ok? Entonces es un problema que hay en el hombre. El hombre, ¿cuánta falta hace de que el hombre tenga su propia personalidad? Entonces nosotros, por eso es que lo vemos, ¿verdad? Y se ve a diario, se ve eso en iglesias, ¿verdad? Donde se desubica, por ejemplo, se desubica el marido y se va atrás la mujer y se va atrás los hijos, se va atrás todo, hasta el perro se va atrás, o sea, es una falta de personalidad terrible. Entonces, ¿qué pasó allá, verdad? Solo imaginarnos, bueno, quizás el marido, ¿verdad? Que se llamaba Elimelech, quizás Elimelech, bueno, le dijo en este caso a Noemí, que era la mujer, le dijo, bueno, Noemí, mira, aquí estamos mal y ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Mira, y yo he escuchado que por allá hay mejor cosa, pero yo lo que veo es, ¿y por qué no le dijo Noemí, mira, mijo? Hacerle entender, ¿no? Hacerle ver y decirle, mira, amor, como le diga, ¿no? Busquemos al Señor, esperemos en el Señor, o decirle, ¿será la voluntad de Dios que no vayamos? O nos estamos saliendo de la voluntad de Dios, pero mira dónde estamos, estamos en Belén, estamos en nuestra tierra, en tierra de bendición, tierra prometida, ¿verdad? Pero nadie se actuó, ¿no? Y eso es muy triste, ¿no? Que nadie se actúe. Si alguien se desubica, ahí tiene que alguien actuar, ¿no? No pueden todos cerrar los ojos y ir a la ciega atrás del desubicado, ¿no? Del que se sale de la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente se ha salido así? Usted ve que en las iglesias se sale uno, se van todos. ¿Es así? Es así, se enojó la esposa y se fue el esposo, se fueron los hijos y se fueron todos. Y eso pasa en todas las iglesias y es triste ver. ¿Ok? Si se desubica la esposa, pues el esposo tiene que decirle, ¿no? Actuar, ¿no? Actuar y decirle, mira, mija, porque estás enojada, no vas a actuar de esa manera, no te vayas a desubicar. Pasa lo mismo con la esposa. Si ve al esposo cabezón, si ve al esposo que se desubica, ahí está la esposa para decirle, mira, fulano de tal, ubícate, no te desubiques, te estás desubicando, no es momento de que, bueno, yo me voy, entonces todos nos vamos, todos cogen maleta y todos se van y se salen toditos de la voluntad de Dios. ¿Ok? Y eso es lo que pasa, es triste ver, pero cuánta gente no tiene personalidad. Ese es un problema. Aquí vemos a ellos falta de personalidad. Ok, si se quería irse Elimelech, bueno, Elimelech, ahí tenía que pararse Noemí, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir? Dios te bendiga. Ay, no, se va a separar, no vamos a separar. Bueno, mejor que te separes, pero no salirme de la voluntad de Dios. Porque mire lo que pasó allá. Vamos a ver después lo que pasó allá. O sea, el problema cuando uno no tiene esa personalidad, uno tiene que tener personalidad. ¿Ok? El creyente, hermano, amigo, tiene que ser de personalidad. Tiene que ser de personalidad. No puede uno dejarse guiar por otro porque se desubicó el otro, se desubica el fulano, se desubica el mengano, se desubicó el perro, se desubicó el gato y entonces todos nos desubicamos. ¿Qué pasó? Ahí tiene que actuar nuestra personalidad. Esto es algo triste, pero esa es la realidad.
Es la realidad. ¿Cuánta gente yo he conocido? ¿Cuánta gente en las iglesias? Cuando yo llegué, gente que se iba uno, se iban todos. Y el problema quizás era de uno. Y se desubicaron todos. Y siguieron habiendo gente. Y toda esa gente que se desubicaron, se desbarataron. O sea, le pasó lo mismo. O sea, esa es la consecuencia, ¿no? Que uno pasa. Si se desubica, bueno, se desubica uno. Después ese uno se dará cuenta. Uy, me equivoqué. Pero si usted le sigue la corriente, hermano y amigo, si usted le da el amén a ese desubicado, es usted también desubicado. Su falta de personalidad, eso hay que decirlo, eso se tiene que predicar. Uno tiene que tener personalidad. El creyente tiene que ser de personalidad para que no se desubique, porque puede llegar un momento y quizás Dios lo puede permitir que se desubique uno. Para ver cómo estamos, si somos firmes realmente. Así es, si a quién estamos siguiendo, si ¿no? seguimos a Dios o seguimos quizás a nuestro familiar. Así o es. a veces aún puede pasar aún a nuestro amigo. Así porque es. Hay personas quizás que se cogen problemas del amigo, problema ajeno. Así es, sí, eso es lo que hay en las iglesias. Y por eso es que en las iglesias, como decía, ¿no? Se va uno y se van todos. O sea, ¿cuántos se amargaron todos? ¿O se amargó uno? ¿Por qué se le da el amén y se sigue al que está desubicado, al que se amargó, al que se está desclavando? Todo eso se lo sigue. Y entonces, bueno, cada quien no haga con su vida lo que quiera, pero a lo que queremos llegar es que aquí esta palabra nos da ese ejemplo, nos da esta enseñanza para que nosotros entendamos, porque no es fácil estar en la perfecta voluntad. No es fácil, hay que saber a quién sigo, a quién sirvo, para yo estar en la perfecta voluntad. Porque si no, está actuando mi voluntad. Está actuando mi voluntad. Si yo me desubico, está actuando mi voluntad. Y me estoy saliendo de la perfecta voluntad. Es como hay mucha gente, mija, que dice, Dios está donde sea. Y se agarran de eso. Y dice, por ejemplo, gente que quiere cambiar de iglesia, ¿no? Dice, Dios está donde sea y se va a otro lugar. ¿Okay? Pero es solo por satisfacer su capricho o satisfacer su voluntad. Su deseo. Porque quiere hacer su voluntad. Entonces, ¿cuánta gente está desubicada? Incluso estando por acá, por ejemplo, nosotros acá en este país, y estando aquí en la casa del Señor, buscando del Señor. ¿Y cuánta gente ha dicho, no? Dice yo me voy a mi país, me voy, dice algunos al Perú, porque en el Perú hay un avivamiento. Y allá dice, allá también está el Señor. ¿Ok? Y entonces esa gente que ha pasado, se han ido. Y es verdad, ya está el Señor. Y el Señor está donde sea, nadie lo dice. Pero el Señor quiere que nosotros estemos donde Él quiere que estemos. Porque hay gente que dice, Dios donde sea está. Y es verdad, el Señor está donde sea. Pero hay que ver si estás en la voluntad de Dios. Así porque es. El Señor puede estar ahí, pero si tú no estás en la voluntad de Dios, Dios no va a estar contigo. Así es. Porque te fuiste en desobediencia, porque te fuiste con tus ideas personales. Ajá, entonces esa gente que ha actuado de esa manera, que actúa de esa manera y que actuará de esa manera, porque habrá siempre ese tipo de gente, lamentablemente, siempre se van a dar un frentazo con los problemas que después vendrán. Es lo que le pasó acá a esta pareja, a esta familia, pues que ellos se fueron, ¿verdad? Se desubicaron, se fueron, nadie se actuó, nadie dijo nada, seguramente el miedo, porque muchas veces actúa el miedo, quizás las circunstancias. ¿Por qué fue el motivo que ellos salieron de ahí? Porque tiene que haber un motivo, sí, ¿no? O sea, porque siempre hay una excusa, digamos. Sí. ¿Cuál fue la excusa que ellos los llevó, digamos, ¿no? A tomar esa decisión? Sí, fue una situación económica ya. Dice que hubo hambre en toda la tierra, o sea, llegó un tiempo de escasez, de crisis, ¿no? Entonces ahí es donde mucha gente también se desubica, ¿no? Claro. Ahí es donde mucha gente se desubica, cuando a la gente le habla de dinero, porque hay mucha gente que está atrás del dinero, mucha gente que están en las iglesias y están atrás del trabajo, atrás de la bendición, que les abra Dios las ventanas de los cielos y que derrame bendición sobre ellos, están esperando eso. Y cuando alguien les hace una oferta por allá, les hace alguien, ¿verdad? Le dice, ven que yo por acá te doy algo mejor. Y entonces la gente, y no esperan la perfecta voluntad, sino que se mueven porque quieren sacar. Dicen, es la voluntad de Dios porque se abrieron las puertas. Pero no quiero, se abrieron puertas, o sea, acá me va a ayudar, mi familia me va a apoyar, o ya tengo quizás hasta un trabajo en mi país, un ejemplo, tomando de ejemplo, volver al país, ¿no? Ajá.
pueden Sí. decir eso, pero sabemos que no es la voluntad de Dios. Dios permite a veces cosas, ¿no? Sí, Por su así es. misericordia. O sea, ya el hombre entre su capricho y se dan las cosas, pero no quiere decir que sea la voluntad del Señor, Ajá. la perfecta voluntad. Así es. Sino que es la voluntad humana y después a veces, por eso se ven después consecuencias Ajá. que suceden. Y ahí también el diablo también actúa, porque lo que el diablo quiere a nosotros es sacarnos de la perfecta voluntad, o sea, sacarnos de la presencia de Dios, y el diablo también puede abrir puertas, el diablo también puede darles unas pequeñas bendiciones entre paréntesis, y dice, uy, me está bendiciendo el Señor, y entonces ahí como decías tú, mija, ¿no? Ahí es, no, es que se me han abierto las puertas, entonces yo entiendo que es la voluntad de Dios, y Dios no está en eso. ¿Ok? Entonces es importante de que uno sepa buscar y sepa mantenerse en la perfecta voluntad. ¿Ok? Entonces por eso es que vemos de que cuánta gente se desubica y no es fácil, vuelvo y repito, no es fácil el mantenerse en la perfecta voluntad. Uno tiene que negarse a uno mismo y dejar que Dios obre. Ahí actúa la perfecta voluntad. Ahí es donde el Señor dice, ok, ahora eres mío, ahora yo te voy a dirigir tus pasos, yo te voy a guiar, yo te voy a mantener, yo te voy a respaldar, yo te voy a cuidar. Es ahí donde actúa la perfecta voluntad y es ahí donde vemos la mano del Señor, un cuidado del Señor. Por eso es que cuando el Señor nos dice a nosotros que estemos en la perfecta voluntad, en el lugar donde estemos, aunque sea en un desierto, hay que estar. Abraham, el Señor lo llamó y Abraham siguió la perfecta voluntad, dejando su voluntad, siguió y el Señor lo llevó al desierto. Y ahí en el desierto lo tenía. Y lo pasaba de un desierto a otro. Pero ahí Dios le proveía. No se murió Abraham. Dios lo bendijo. El Señor lo respaldaba. Lo proveía respaldaba. siempre porque estaba obedeciéndole a Él. Estaba en la perfecta voluntad. Entonces ahí vemos, ¿verdad? De que cuando uno está en la perfecta voluntad, Dios lo va a bendecir. Dios lo va a cuidar, Dios lo va a respaldar. Pero si se sale de la perfecta voluntad, es ahí donde viene el problema. Porque hay consecuencias, ¿no? Hay consecuencias, así es. Hay consecuencias que las vemos en la palabra del Señor. Y es que las consecuencias son grandes, son penosas, son pérdidas y muchas de ellas son irreparables. Esas son las consecuencias del salirse uno de la perfecta voluntad. Hay consecuencias. Y el Señor, mire, por ejemplo, esta familia acá, eran temerosos de Dios. Eran temerosos de Dios. Eran cristianos verdaderos. Eran cristianos verdaderos, pero en esa prueba se desubicaron. Se desubicaron. Y entonces las consecuencias. Mire, dice que ellos llegaron allá a tierra de Moab. Primeramente, dice que los hijos se casaron con moabitas. Ya eso era una desobediencia, porque Dios había dicho de que los hijos de Dios no se vayan a casar con gente extranjera. Los hijos de Dios y las hijas de Dios. Fue lo primero que hicieron. Y fue lo primero que hicieron. De Podemos decir, se casaron con mundanas, con mujeres idólatras. Con ese tipo de gente se llegaron a casar. Eso fue lo primero que le pasó. O sea, lo primero que vio seguramente Noemí y el padre. Se nos casaron nuestros hijos con estas mujeres. Pero aún vemos que quizás el Señor permitió eso para que ellos quizás reaccionen. Así es. Quizás vuelvan a la voluntad de Dios. Pero que vemos que no reaccionaron. Sí, y mire, y ahí no acabó. Porque dice que a los pocos días se muere Elimelech. Se muere Elimelech. Se murió el esposo. El que proveía, porque el esposo, ¿verdad? Es el que provee, el que hace lo posible para proveer. Y de ahí no quedó ahí. Después se mueren los dos hijos. Vemos las consecuencias. Son consecuencias. De la desobediencia. Consecuencias. Y hay consecuencias irreparables. Porque eso es algo irreparable. Porque la vida no. Así es. No, o sea, cosas que volverse, digamos, ¿no? Uno dice, bueno, si pierdo algo material, pues lo recupero. Si pierdo una casa, lo recupero. Pierdo un carro, lo recupero. Pierdo un terreno, lo recupero. Pero y perder vidas, no se recupera. No lo pudo. Por eso es que digo que el salirnos de la perfecta voluntad nos va a llevar a nosotros ¿a qué? A que perdamos muchas cosas, y muchas de esas cosas no se pueden más recuperar. ¿Cuánta gente se ha salido? Matrimonios que se han salido de la perfecta voluntad. ¿Y qué pasó? Se separaron. Se separaron. Y hoy en día cada uno está por su lado.
El varón con otra mujer, la mujer con otro marido, teniendo ya hijos de otro. Y es eso el problema de salirse de la perfecta voluntad. Es eso lo que se ve, o sea, es algo, esto es algo que se ve cada día, que se ve en los creyentes, porque estamos hablando de la perfecta voluntad, de gente que conoce, porque el que está en el mundo no conoce lo que es la perfecta voluntad. Cuando uno viene a Cristo es que conoce y dice, ahora sé qué es la perfecta voluntad. Ahora sé qué es el ser guiado por Dios. Cuando estamos en los caminos del Señor es que nos damos cuenta que es la perfecta voluntad. O sea, lo maravilloso que es estar en esa perfecta voluntad. Ahí donde dice el Señor que el que habita al abrigo del Altísimo. O sea, el que habita en la perfecta voluntad morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ok? Entonces cuando estamos en la perfecta voluntad, el Señor nos tiene en un cuidado especial y dice, no, a este no me lo toca la desgracia, a este no me lo toca, en nada de esas cosas que pueden tocar al hombre cuando se sale de la perfecta voluntad. ¿Ok? Momentos de pruebas, sí, hay momentos de prueba. Por ejemplo, Job fue uno que fue probado, ¿no? Y bien probado. Y bien probado. Fue un hombre que de Dios permanecía, vivía en la perfecta voluntad y que fue probado, Dios lo probó, pero era para bendecirlo y aún para enseñarnos a nosotros de que podemos nosotros en todo tiempo. Mire ese hombre, perdió los hijos, perdió todo lo que él tenía, sus bienes, su riqueza, las perdió todo, todos sus amigos, todo. Y ese hombre permaneció. No lo pudo mover nada, ¿no? No lo movió. Y a veces en estos tiempos se ve que quizás al cristiano una simple cosa pequeña lo desubica. Sí. Pero vemos que él estuvo firme, ¿no? Sí, es así. ¿Cuánta enseñanza nos da este libro de Job, ¿no? O sea que este hombre aún de pruebas fuertísimas, porque perder a sus hijos no es fácil. Así es. Son cosas que uno no las ha pasado, pero uno solamente de hacerse la idea, uno dice, Dios mío, ¿cómo ese hombre pudo soportar? Él podía dejar los caminos del Señor y quizás hasta maldecir a Dios. Tirarse al abandono. Tirarse al abandono, o sea, de alejarse de los caminos del Señor, o tantas otras cosas. Pero vemos que él permaneció, porque él estaba seguro de a quién servía. Así es. Estaba seguro. Entonces, si uno está seguro a quién sigue, uno no va a salir de la voluntad del Señor, porque sabe que al que sirvo yo, tengo que obedecer. Así es. Y nosotros en este tiempo vemos cuánta gente está apartada. ¿Cuántas vidas están apartadas? ¿Cuánta gente se han apartado, se apartan de los caminos del Señor? Y como decías tú, mija, y hay veces por nada. Hay veces porque alguien no lo saludó. Cosas insignificantes. Cosas insignificantes. Porque lo importante es que me salude el Señor. Cuando el Señor no me salude, que no me tome en cuenta mi Dios. ¿Amén? Así es. Ahí de preocuparme, pero el hombre no. El hombre no te da nada, Dios es el que nos da todo. Así es. Y por un saludo no me puedo ir de la iglesia, porque el de aquí un día me saludó y mañana está enojado. Dejar a las manos del Señor, que el Señor tome el control y que le pase solito el enojo. Así es. Y si no le pasa, bueno, ya con el Señor. Basta que nuestro corazón esté limpio, pero no nos puede mover nada de esas cosas. Nos debe preocupar que nuestro Dios no nos tome en cuenta. Que el Señor no nos tome en Pero cuenta. Dios no va a pasar nunca eso con nuestro Dios hacia nosotros. Ajá. Porque nuestro Dios es fiel. Así no es como el hombre. Nuestro Dios es fiel. Él siempre está ahí. Entonces, ese es el problema que pasa muchas veces, ¿no? De que uno se puede desubicar, se puede salir de la perfecta voluntad y por cosas mínimas. Y si nos vamos al libro de Job, decimos, pero este hombre no se desubicó. Y con cosas fuertísimas. Con un dolor, después le cayó hasta una sarna en la piel. El diablo lo atacó con todo, pero no se desubicó. Los amigos lo dejaron, los amigos lo tildaron de pecador, lo tildaron de que le había caído juicio de Dios, todo. Ese hombre seguía. Aún la esposa misma, la esposa. ¿Cómo reaccionó quizás a él? Incentivarlo a alejarse de Dios con lo que le dijo. Así es. Pero vemos que él no. ¿Qué le dijo a la mujer? Le dijo, ¿todavía estás adorando? ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Mire, pero ese hombre seguía. Ese hombre se mantuvo
Él sabía a quién seguía. Sabía quién seguía. Y él pudo decir, aunque si Jehová me quita la vida, yo sé que del polvo Él me tiene que levantar. Esto es importante saber, hermanos. Es importante saber a quién seguimos. Amigo que me estás viendo, si tú quieres seguir a Cristo, tú tienes que saber a quién sigues. Tú tienes que ser un guerrero. Tienes que formarte como un guerrero. Hermano, tú tienes que ser un soldado de Cristo. No uno hecho de mantequilla, un soldado formado para la guerra, para el desierto, para la selva, para el agua, para la nieve, para todo. El soldado es formado para todo. Entonces, es un guerrero en todo tiempo. Entonces, qué importante es eso, hermano. Qué importante es de que nosotros nos mantengamos en todo tiempo, que no venga una prueba y nos desubiquemos, como le llegó a esta familia, una prueba y se desubicaron. Llegó una crisis ayer, se desubicaron todos y todos buscaron por allá por donde era más fácil, porque a veces el hombre busca por donde es más fácil y no quiere mantenerse ahí, esperar en el Señor, como decía el mismo salmista, pacientemente esperé en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si tú esperas, hermano. Si hermana, tú esperas, amigo. Si tú buscas al Señor, tienes que esperar. Aunque no veas nada, espera. Hermano, espera. No te salgas de la perfecta voluntad. Porque a veces hay gente que se desubica a través del tiempo. Hay veces otros se desubican porque Dios no les responde. Hay que esperar. El hombre quiere que le responda cuando ellos quieren. Así es. No es el tiempo de nosotros. Es el tiempo del Señor. Así, imaginémonos allá eso que pasaron ellos, esa prueba, ¿verdad? Allá en Belén. Seguramente tiene que haber pasado algunos días. Ellos quizás esperaron, oye, esperemos los primeros días a ver qué pasa. Pero seguía el hambre y no pasaba nada. Y ahí se desubica. O sea, es importante esperar. Mientras más grande es la prueba, mayor va a ser tu bendición. Espera en el Señor, no te desubiques. Si Dios no te ha respondido, han pasado 4, 5, 6, 7, 8 años, 9 años, y Dios no te ha respondido, espera en el Señor, tranquilo. Él llega a tiempo. Él sabe cómo llegar, sabe cómo responderlo. ¿Ok? Y es que el Señor sabe cómo hacer las cosas. Y aún los desiertos, no hay desierto interminable. Los desiertos, todo desierto tiene su inicio y tiene su fin. Y después del fin vemos la luz que es Cristo. Así y las bendiciones conforme a la voluntad del Señor. Así es, así que todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Imagínense, ellos se salieron. ¿Y qué pasó? Se perdieron. Murió. Pérdida, ¿no? Hubo pérdida, dolor. Eso es lo que hay cuando uno se sale de la voluntad de Dios. Imaginémonos, la única que regresó viva de los que se fueron fue Noemí. Noemí regresó, pero ella cuando regresa dice, no me llamen más Noemí, llámeme Mara, porque estoy en amargura, mi amargado. He perdido todo, fui con mi esposo, mis 2 hijos, y lo he perdido todo. Y llegó de esta manera, mire, tremendo esa parte, cómo ella pudo salirse y las pérdidas que tuvo fueron grandes. Así que hermano, no te desubiques. No te salgas de la voluntad de Dios. Espera. Si el Señor te tiene en la selva, espera ya en la selva. Si el Señor te tiene en el campo, espera en el campo. Hasta cuando el Señor te diga. No te desubiques. Hay veces hay hasta pastores que se desubican. Pastores que Dios los manda a un lugar. Y ahí están unos 2, 3, 4 meses. Y como ven que Dios no hace nada, entonces, Dios no me ha llamado aquí. Piden el cambio. Piden cambio. ¿Verdad? Y se salen de la perfecta voluntad. Y no, es que igual yo sigo siendo pastor, es verdad, sigue siendo pastor, sigue siendo cristiano, pero está fuera de la voluntad de Dios. Y ahí hay que pagar consecuencias por esa pérdida, por esa salida que uno hace, se sale de la perfecta voluntad. Hay que esperar, aunque sea duro, hay que esperar, hay que confiar y saber de que el Señor es el que nos ha llamado, de que estamos sirviéndole a un Dios vivo. Un Dios, dice que la palabra del Señor mismo dice, si Él alimenta a las aves de los cielos, que no hacen nada, dice. Imagínese a nosotros, dice, ¿cómo no nos va a alimentar? ¿Cómo no va a tener el cuidado de nosotros? Entonces, amigo y hermano, no te desubiques.
Mantente firme, mantente ahí, mantente, persevera. Ánimo, hermano, aún en medio de esta prueba, ánimo, persevera. Mantengámonos firmes, mantengámonos como soldados del Señor. Mantengámonos, que eso va a ser de bendición. Eso que tú te mantengas, que yo me mantenga, que nos mantengamos en la perfecta voluntad de Dios, eso va a ser de bendición. Para los que nos observan, para nuestras familias, nuestros amigos, para las personas que nos conocen, va a decir, este hermano de verdad es valiente, este hermano es valiente, porque se mantuvo. No lo mueve nada. No lo mueve. Una dificultad. No lo mueve. Pero vemos qué tremendo, ¿no? Lo que tuvo que pasar esta familia. Sí, ¿no? sí, fue. O sea, por salirse a la voluntad de Dios, las consecuencias, ¿no? Las consecuencias. Y después de todo esto que pasó, es posible, o sea, viendo en el libro que hemos leído, ¿no? Ellos fue posible, a ver, ellos no, porque ya murió la mayor parte, ¿no? Pero la única que quedó fue Noemí. Sí. Fue posible que ella vuelva a la voluntad del Señor. O sea, es posible que un cristiano, después de que se sale de la voluntad de Dios, puede volver a vivir en la perfecta voluntad. Esa es una pregunta que yo no la podría responder, porque ya es algo que es del hombre con Dios. Yo no puedo decir, te sales la voluntad de Dios y regresas, porque eso no depende de mí. La palabra del Señor dice que esto no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Mire, hay cuánta gente que está apartada. Y ellos pensaron, yo me aparto y después regreso. Mucha gente que dice así, sí, Dios es misericordioso, después vuelvo. Sí, y mire, y yo he visto gente que desde que yo llegué a la iglesia se han apartado. Gente que después se apartaron, que se bautizaron conmigo, se apartaron. Gente que yo los veía que estaban, ¿verdad?, en un crecimiento mayor espiritualmente que cuando yo llegué, se apartaron. Y hasta el día de hoy no regresan. Están en el mundo. Y hay veces llegan por ir a la iglesia y están muertos. Están apartados. Están fuera de la voluntad de Dios. Y a veces llegan a la iglesia por ahí, mirando las moscas, los zancudos, como que no pasa nada, pero no regresan. O sea, eso ya no depende del hombre. Eso no depende del pastor. Eso no depende de nadie, de un consejo. No, eso depende de Dios. Si Dios quiere que regreses, eso ya depende del Señor. Por eso es que el apartarse es tan fácil. Fácil. Facilito, dejo de congregarme siempre y pongo mi cara de Paco, como decimos, ¿verdad? Y nadie me dice nada, me aparto simplemente, ¿verdad? Es facilito, pero regresar es otra cosa. Regresar no es cuando yo quiero, es cuando el Señor te abre el redil. Ahí es el problema, ¿ok? Entonces, ¿cuánta gente que apartados se han muerto? Apartados. Un hermano me conversaba como parte de su testimonio, decía que él conocía un ladrón tremendo, un ladrón conocido allá en el país. Y entonces cuando este ladrón era uno de los más malos allá conocido, propio el mismo país lo buscaba. Y este hombre era apartado. Cuando estaba más joven, porque era joven, dice todavía, cuando era joven, él era cristiano, era un creyente ferviente, se apartó. Y cuando estábamos en la banda donde ellos hacían sus cosas, dice, cuando estábamos ahí comenzábamos a fumar droga para ir a hacer los robos y todo ese tipo de cosas, y ese muchacho lloraba y decía, yo quiero regresar, y fumando, yo quiero regresar a la iglesia, y lloraba porque no podía regresar. ¿Y sabe qué pasó? En uno de esos atracos, en uno de esos robos que ellos estaban haciendo, los perseguía la policía. Ese varón se chocó en su moto que él andaba y se mató. Mire, y no tuvo oportunidad. Se mató al instante, se estrelló contra un muro, se hizo pedazo. No tuvo oportunidad para arrepentirse. O sea, murió así. Y así hay gente. Por eso es que vuelvo y repito, esto no es el que quiere ni el que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Dios tuvo misericordia, pero mire a qué consecuencia de Noemí. Llegó
de nuevo al lugar donde Llegó, tenía que estar ella, entró de nuevo. pero sola. Pero no con sola. su familia, triste. Triste. ¿Cuándo iba a recuperar eso? Nunca. Perdió todo su familia, ¿no? Lo perdió sus todo. hijos. ¿Ok? Entonces, Solo por un paso mal dado. por un paso mal dado. Solo por un paso. Imagínense, hay gente que se sale y gente que está años apartados. Años. Yo conozco gente que desde que nosotros llegamos a la iglesia, mira, tenemos cuántos años en la iglesia, como 11, más, mira. 12. Sí, como 12, 13 años tenemos en la iglesia. Y gente que está desde ese tiempo están apartados. Y cada vez más lejos de Dios. Porque más pasa el tiempo, más se endurece aún el corazón Sí, del hombre es así. para reconocer que necesita volver a los Así caminos que del Señor. sí, si hay alguien que nos está viendo, si hay uno de esos cristianos de verdad de mantequilla que nos está viendo, que se ha apartado o que no quiere ya ir a la iglesia, no dejes pasar el tiempo, hermano, hermana, no dejes pasar el tiempo, congrégate, porque pasa el tiempo, más duro se hace tu corazón, te vas muriendo, te vas secando, hasta que quedas como una momia, te secas, te mueres por dentro, y de ahí para allá, ¿qué vas a hacer? Por eso es importante que congregue. El creyente tiene que congregar, el creyente tiene que buscar la perfecta voluntad de Dios. En la casa de Dios, ahí encontramos la perfecta voluntad de Dios, buscando el rostro del Señor. Entonces, es una de las consecuencias también cuando uno se desubica. Porque mire, dice que fue en los días de los jueces. Y en los días de los jueces, cuando vivió esta familia en Belén, ese era uno de los tiempos más críticos de la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, donde casi no había administración, no habían, se puede decir, profetas, no habían pastores que pastoreen sus vidas, no había, escaseaban. Entonces, mire, la falta de palabra puede debilitarte y te puede hacer fácilmente salir de la perfecta voluntad. ¿Ok? Pero cuando hay palabra, cuando hay presencia de Dios en una casa de oración, te va a hablar el Señor y te va a decir, y abre tu oído cuando el Señor te está hablando. Hay gente que Dios les habla y tapan sus oídos. Es así. Porque antes de que te salgas, yo estoy seguro, mire, yo estoy seguro que antes de que esta familia se salga, Dios tiene que haberles hablado. Porque Dios siempre habla. Dios llega siempre a tiempo. Hasta el último instante el Señor está ahí hablando. Él hace todo Pero lo el posible. hombre, aún escuchando que es el Señor, tapa sus oídos, como decías tú, y dice, no es Dios, es el que está, el hombre es que me habla. Así y es. no es Dios, y no es eso, porque en sí dentro sabe que es Dios, sino que quiere hacer la su voluntad de Él. voluntad propia. Y dice, no, yo sé que donde yo me dirijo es Dios que me está llevando, pero sabemos que no es así. Así es, así es. Entonces es triste cuando el hombre no quiere escuchar la voz de Dios para hacer la perfecta voluntad. Y no, hago como que a mí no es conmigo, y se lava las manos como Poncio Pilato y dice, no es conmigo el asunto, así que fue para fulano, fue para mengano, pero no, yo estoy en la perfecta voluntad, dice, y se está saliendo ya. Así que si, hermano, que me estás viendo, estás apartado, ¿qué esperas? Con todo esto que está pasando, tienes que pedir misericordia, tienes que clamarle al Señor, tienes que decirle, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, clama. Hay gente que son apartados, llegan a las iglesias y llegan como que no es como que llegaran de turistas a una iglesia, cuando son los que tienen que invocar, los que tienen que clamar. Mire, y ya con esto terminamos. En el libro de Juan nos habla de Bartimeo, el ciego. Y yo estudiando, busqué qué significaba Bartimeo. Y Bartimeo significa diácono. Bartimeo significa diácono. Entonces, cuando Bartimeo, el Señor pasó, Bartimeo dice que estaba mendigando, porque es allá donde llega el que se aparta, a mendigar. Llega a lo más bajo. Y entonces dice que cuando Jesús pasaba por allá, él dijo, ¿quién está pasando? Y dijeron, pasa Jesús. Y él clamaba, Jesús, hijo de David.
Clamaba fuerte. Y había unos que lo querían callar y le decían, haz silencio. Y todo. Y él seguía, Jesús, hijo de David. No veía, era ciego. Pero cuando el Señor le dice, tráiganme a ese que está allá gritando y está clamando, los discípulos lo cogen, lo llevan. Y entonces él llega todo ciego y ahí se para delante del Señor. Y el Señor le dice, ¿qué quieres que haga? Y él le dice, quiero recobrar mi vista. Y cuando yo entendí eso, esto es tipo de un apartado. De uno que está apartado. Hay gente, hasta diáconos, que se apartan. Diáconos que se van al mundo, que Dios los ha honrado, que se apartan. Y no es casualidad, pero ese nombre quiere decir diácono. Y así hay diáconos que se han apartado. Es triste. Diáconos que tendrían que ser gente, y ya el diácono es casi como un pastor, y que se aparten. Pero gente que se desubica, así, se salen de la perfecta voluntad y entonces quedan ciegos. Quedan ciegos espiritualmente. Espiritualmente hablando. Pero ese hombre, lo que hizo que el Señor le devuelva la vista, fue lo que comenzó a gritar. A clamar, Señor, hijo de David, gritaba, ten misericordia de mí. ¿Ok? Eso es lo que tiene que hacer, amigo, hermano. Eso es lo que uno tiene que hacer en la iglesia. Uno tiene que ir a pedir misericordia. En este tiempo uno tiene que estar pidiendo misericordia. Todos, la iglesia, todos tenemos que estar, Señor, ten misericordia. Los apartados, ni que se diga, Señor, ten misericordia de mí antes de que vengas y me encuentres aquí, apartado en el pecado. Entonces, todo esto nos enseña la palabra del Señor. La perfecta voluntad. Mantente en la perfecta voluntad y tú vas a ver la gloria de Dios. Mantente en la perfecta voluntad, hermano. Pelea la buena batalla, dice la palabra. Pelea. No te desubiques. Pelea en este tiempo. No te desubiques. En este tiempo que no se está congregando, digo, ¿cuántos se enfriarán? Claro, porque a veces quizás personas pueden decir, ahora con todo esto que está pasando, la excusa lleva a buscar más de Dios. Uno piensa, pero viendo de otra manera a veces es un enfriamiento. Así que es. Puede causar. O sea, el que es verdadero hijo de Dios no lo va a mover nada, que cuando se abran las iglesias irán con hambre y sed de justicia y verdad. O sea, con hambre y sed de la necesidad de buscar a Dios. Pero muchos quizás retrocederán. Porque quizás ahorita en el momento pueden decir, sí, apenas ahora yo corro. Pero hay que ver cuando haya la realidad. Si a veces hay gente que mucho tiempo, ahora último, cristianos que no se congregan. Van un día y dicen quizás, a ver, no vengo hoy día, voy al otro culto. Pero vemos lo que pasa ahora. No se puede congregar porque a veces el hombre piensa que el Señor va a estar siempre ahí esperando su voluntad. Así o sea, la voluntad del hombre. Es decir, bueno, no voy hoy día, voy mañana. Pero vemos ahora que no es como nosotros queremos, sino que cuando Dios quiere. Así es. Y ahora sí, está cerrado, no sabemos hasta cuándo, solo Dios lo sabe. Y Dios sabe por qué también está permitiendo eso. Porque en estos últimos tiempos el cristiano, un queminportismo de ir a la casa del Señor. Así es, si el Señor le hablaba, hay que buscar, hay que congregar. Aún a propósito quizás de que ahora no vengo. Como que estaba llevando la contraria al hombre. Y vemos que la contraria no se la llevamos al hombre, sino que la contraria se la llevamos al Señor. Porque todo lo bueno proviene de Dios. Y no es el hombre. El hombre es un instrumento. Pero todo lo que se habla conforme la palabra, todo lo que se habla en la casa del Señor, es el Señor que nos habla porque nos ama, para nuestro bien. Así es, así es. Entonces, Dios tenga misericordia, hermanos. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros en este tiempo. Dios tenga misericordia, porque imagínense, por eso es que siempre el Señor nos hablaba en la casa del Señor. Llenémonos, porque no sabemos mañana qué va a pasar. No sabemos si venga persecución, hermanos, recibe, llénate. Llénate, come la palabra. Pero se toma por poco, quizás lo que el Señor nos decía, generalizando. Sí, el Señor nos venía hablando en todo tiempo, en todo momento. Ahora estamos en esta situación y es ahora, hermano, donde tú tienes que clamar allá. Ahora estás solo tú y el Señor. Ahora ya no puedes llegar a la iglesia. Ahora tienes tú que clamar en el lugar donde estás y ahí pedir misericordia. ¿Y cuánto más si estás apartado? Si no has estado congregando. Tendrías que estar llorando todos los días, hermano.
y pidiendo misericordia. Señor, ten misericordia. Estaba apartado, me estaba apartando, Señor. Perdóname, ayúdame, dame la vista nueva para poder buscarte y poder verte, contemplar tu hermosura. Entonces, ¿verdad? Ahí esa familia nos queda de ejemplo. Nos queda de ejemplo, hermano. Porque Dios es bueno y aún ha dejado estos ejemplos para que nosotros veamos ahora estos ejemplos y no cometamos los mismos errores. Sí. Pero a veces aún con el ejemplo que el Señor nos ha dejado, se cometen esos mismos errores. Lo mismo, por ahí Pero mismo. nosotros somos hijos de Dios y seamos inteligentes, no cometamos esos errores. Tanto usted como nosotros también, que el Señor nos ayude para cuando quizás venga una prueba, una dificultad, vayamos a este libro a ver para que nuestros ojos se abran en ese momento y no estemos enceguecidos por nuestra voluntad, sino que el Señor nos hable y nos ministre para no cometer los mismos errores que esta familia cometió. Y vemos qué triste, cuánta pérdida tuvieron ellos por la desobediencia. Porque al no estar en la voluntad de Dios es ser desobediente. Así es pecado. Es pecado. Es pecado. El salirse de la voluntad de Dios es pecado y de ahí nos va mal todo. Así que pues ese no es el objetivo del Señor. El Señor quiere que nosotros vivamos en su voluntad, en su obediencia, bajo la perfecta voluntad. ¿Ok? Así que pues manténgase ahí, manténgase en la perfecta voluntad y a usted le va a ir bien. Usted va a ver cosas grandes, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a cuidar, Dios va a pelear por usted, Dios le va a proveer, a usted no le va a hacer falta de ningún bien, Dios lo va a ayudar en todo tiempo. Manténgase ahí, nos conviene. Porque nos los conviene. beneficiados Somos nosotros. Porque Dios lo tiene todo. Él está sentado es en su trono, rodeado de luz. Él está allá. Somos nosotros los beneficiados y somos nosotros los que perdemos si no salimos. ¿Ok? Como le pasó a esa familia, tristemente. ¿Ok? Y como le ha pasado, así como tenemos este ejemplo para que nadie cometa ese error. Pero lamentablemente los mismos errores y hasta peores se han cometido. Así que pues hermanos y amigos, hemos llegado a esta parte final y no queremos sino también a levantar una oración también por cada uno de ustedes que están en sus hogares, por cada vida que está viéndonos, sintonizándonos. Queremos levantar también un clamor por ellos, aún por los apartados, ¿verdad? Que quizás nos está viendo, quizás hay gente cuánta gente que está apartada, hay bastante gente que se han apartado de los caminos del Señor, que conocen, usted les habla la palabra, se la saben de memoria, apartados, que están. Vamos a orar también por usted, ¿ok? Así que es el tiempo, no deje pasar el tiempo, Dios le está dando la oportunidad, hoy es un día de oportunidad donde Dios le ha hablado y le ha dicho el por qué han sucedido las cosas, el por qué están sucediendo las cosas, y es para que usted se reconcilie con el Señor. Así que en esta hora vamos allá a inclinar nuestros rostros y vamos a orarle al Señor y a ponernos todos en las manos del Señor. Padre, Dios Todopoderoso, Señor Dios mío, Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos. Señor, Padre, gracias, Señor, por este momento, por esta palabra que nos has dado. Gracias, Dios mío, Señor, porque tú nos hablas a través de esta palabra, Señor. Aún, Dios mío, Padre, a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están en sus hogares. Te pido, Señor, Padre, que los bendigas, los fortalezcas, los guardes, los animes, Señor, Padre, tu presencia sobre ellos, en cada uno de ellos, guardándolos, librándolos de todo mal, Señor. También te pedimos, Dios mío santo, por aquellas personas que se han apartado, Señor, Padre, que están escuchándonos, que irán a ver también este video, Señor, que tú, Señor, toques los corazones, tengas misericordia también de ellos, Padre, porque tú pones el querer como el hacer, dice tu palabra, en nuestros corazones, Señor. Te pido, Padre, que toques esos corazones, Señor, que tenga misericordia de aquellas vidas que están apartados, quizás de años algunos, Padre, que tengas misericordia, Señor, y los vuelvas a traer al redil, Señor. En tus manos los dejamos. Aún te pedimos por el Señor, por el mundo entero, aquellas vidas también que nos están viendo, Señor, aquellas vidas que nos verán, Señor, Padre, que entreguen, Señor, su voluntad a la tuya, Señor, a tu perfecta voluntad. Amigo que me está viendo, amiga que me está viendo, entréguele su voluntad, dígale, Señor, te entrego mi vida, te entrego todo, te entrego mi futuro, todo te lo entrego en tus manos, Señor. Quiero que hagas, que obres en mí, que obre tu perfecta voluntad en mi vida. Ya no quiero guiarme yo, ya no quiero dirigirme yo. Dígale
Ya no quiero, Señor, guiarme a través de mis sentimientos, a través de mi vista. Señor, no, Señor, quiero que tú me guíes, Señor, que tú me dirijas. Dele, amigo que me está viendo, dele el mando al Señor, dele el timón al Señor de su vida y dígale: Señor, te recibo en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Entréguele, amigo, su vida al Señor y usted va a ver qué precioso y maravilloso es vivir bajo la perfecta voluntad del Señor. Y a usted le va a ir bien, Dios va a cuidar todo lo suyo, Dios lo va a bendecir, Dios va a hacer cosas grandes con su vida. Así que pues que Dios le bendiga, queridos hermanos y amigos que nos están viendo. Que la paz del Todopoderoso inunde su vida, lo llene el Señor, lo visite en el lugar donde esté. Así que pues que Dios le bendiga a todos, hermanos y amigos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Así que desde acá, con mi esposa, con mis bellos hijos, les mandamos un fuerte y caluroso saludo, un fuerte abrazo a la distancia. Dios les bendiga a todos ustedes. Que la paz del Señor esté con ustedes. Así que nos estamos viendo, Dios mediante, el domingo. Dios les bendiga a todos. Amén.